estamos en nuestra sección de entrevistas con escritores con Gabriela Merlo. Ella es una argentina, autora del Portento. Gracias por estar con nosotros, Gabriela, y bienvenida al blog de Mildred. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Gabriela. Bueno, Gabriela, quisiéramos iniciar pues la entrevista con que tú nos contaras un poco sobre el Portento, este libro que publicaste. Bueno, El Portento es un libro que llevó años, porque en principio fue mi primera novela. El libro anterior era un libro de cuentos, era distinto. Ese fue un desafío grandísimo para mí, por lo que implica para cualquier escritor escribir una novela. Además, fui buceando en lugares que no conocía, sobre todo en la Patagonia, que es un lugar donde no hay demasiados registros históricos. Entonces escribir sobre ese lugar, sobre la estepa patagónica, implicó viajes, ir, preguntar, buscar, preguntar a primeros pobladores, rescatar la memoria de los primeros pobladores. Entonces tiene un valor más allá de lo literario muy importante para mí, en ese sentido, ¿no? Sí, un valor es histórico. Una novela histórica. Obviamente, sí. Es una novela histórica. Bueno, y cuéntanos de pronto un poquito más de tu historia, más allá de esta parte histórica de recrear lo que ha sido allí en la Patagonia. Cuéntanos un poquito más del argumento, sin ¿El argumento del Portento o querés que te cuente un poco de mi vida? Del argumento del Portento. Bueno, el Portento está basado en la historia de una mujer que escapa de la guerra civil, siendo muy chica, y por distintas cuestiones tiene que vivir en lugares de gente no conocida, no con su familia, sino con gente que la cría. Esto desde un perfil psicológico le crea una necesidad de decidir por sí misma qué es lo que quería hacer, porque es como que durante su periodo de adolescencia, de crecimiento, sumado a la época en el que está escrito la novela, ella no podía decir cuál era su cuarto, qué es lo que quería, qué es lo que le gustaba. Y entonces, bueno, cuando es grande, si bien esto la ayuda a decidir un montón de cosas, se equivoca. Se va tempranamente, de una edad muy temprana, a un lugar muy desafiante que es la Patagonia, y bueno, y va a pagar un montón durante toda su vida por estas decisiones tan equivocadas en su momento que toma. No es una heroína a la que estamos acostumbradas, es una mujer muy real, es un personaje que a mí me produce bronca en algunos momentos, porque ella no termina de patear el tablero, digamos. Siempre es como que le está costando y se equivoca nuevamente y hace las cosas. Entonces es un personaje que hasta a veces da mucha bronca. No, pero esas son las recepciones que he recibido, ¿no? Pero justamente porque no construí una mujer idealizada, sino más bien una mujer con muchas limitaciones. Muchas, y más teniendo en cuenta la época, ¿no? Que es el siglo pasado. Eso no es un detalle menor. Claro. En lo que es la historia. Pero creo que es algo muy positivo, ¿no? Eso, que el personaje es un personaje real, con defectos, sí. Y que a veces nos hace enojar, ¿no? A los lectores. Y cuéntanos un poco, ¿cómo empezó tu carrera como escritora? Mi carrera como escritora, yo llevo toda la vida escribiendo. No, desde muy pequeña. Yo de chica tenía una enfermedad que no me permitía salir a jugar, y me quedaba en el cuarto y escribía. Y fue un poco como el cable a tierra en ese momento, si se quiere. Y cuando una persona adquiere el hábito de la escritura, se acostumbra a estar mucho tiempo solo y disfruta de esa soledad, ¿no? De lo que va pasando y todo, pero es muy fácil, es muy difícil salir de ahí, por el tipo por lo que me pasó a mí, digamos. Yo lo tomé como un hábito, no era algo extraordinario, es mi hábito sentarme a escribir, buscar, y después ya se va haciendo como una cosa muy impresionante que uno a veces no lo puede manejar, porque sentarse a escribir es como tomar agua ya. Pero qué bueno
Qué bueno, porque el escritor sí es un oficio solitario y pues sí requiere de esa disciplina, ¿no? De sentarse a escribir Sí, no continuamente. es vocación, es disciplina. Uno lo puede Sí, disfrutar, pero implica leer, escribir una página de un libro, a veces son días y días de investigación y de buscarle a ver cuál es la mejor forma, cómo lo digo mejor, que quede lindo o que quede cursi. Entonces, y de nuevo, es un trabajo muy, muy, muy delicado, con mucha paciencia, con mucho empeño, sabiendo que muchas veces el libro va a quedar ahí o no se va a publicar o no se va a vender, o, bueno, con todo lo que después implica, ¿no? Ser escritores no famosos o no sí. conocidos. Pero creo que es importante que tú quedes satisfecha, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y es esto de querer escribir bueno, y saber que uno escribe y está en otro nivel, en otra dimensión, digamos. No es lo mismo el lenguaje oral, no es lo mismo que escribir, contar algo por escrito es muy particular. Tiene una magia muy, muy impresionante. Sí, sí. ¿Y cuál es ese proceso creativo a la hora de escribir tus libros? ¿Qué necesitas para escribir? ¿Algún tip o algunas condiciones especiales o no? A mí me ha ayudado muchísimo escuchar a las personas, porque es verdad que uno se siente a escribir, pero hay procesos anteriores como este, de escuchar historias, de escuchar situaciones, anécdotas, que a lo mejor en el momento yo acostumbraba antes a tener una libreta, entonces iba anotando siempre, o alguna frase en una película, o implica tener muy agudo el sentido de la escucha. O sea, no solamente uno se siente a escribir y quizás estas horas escribiendo sola, sino que además, frente al otro, uno no cuenta lo suyo, sino que entiende que tiene que recibir para después poder incorporarlo a tu escritura o a tu obra. Y me ha pasado muchísimo con historias que me han contado, con familiares inclusive, que las tenemos todos, y que de alguna manera u otra terminaron en una novela, en un cuento, quizá no de la misma manera, porque a veces me ha sucedido que la realidad supera esto, yo no lo puedo escribir porque no me lo cree nadie. Es imposible. Entonces, bueno, esa mirada bien fina sobre lo que los otros cuentan y dicen, me ha servido mucho. Lo mismo que leer otros libros, otros autores, eso es constante. A la noche no hay televisión, me acuesto un libro, No, no, sí. Y Ujú. entonces, según lo que nos has dicho, para ti fue más difícil escribir la novela que el libro de cuentos. Fue distinto, no sé si más difícil o menos, es diferente el desafío. Eh, Implica mucho más trabajo, más investigación, más soltura en cuanto a la escritura. Un cuento en 10 páginas, 20 páginas, bueno, no, lo terminás, pero ahora la novela no, la novela tiene que tener una continuidad lógica, hay que abrir muchísimo más la cabeza, creo yo, para Sí, escribir una novela en ese sentido, y que tengo pizarrones donde voy escribiendo, voy haciendo un croquis de los personajes, de los desarrollos de los personajes, de cómo de las fechas, que estén los nombres, los lugares, o sea, es otro abanico, es otra cosa. sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus escritores favoritos o que te han influenciado en tu trabajo? Uf. eh, Empecé con poesía cuando era muy chica leyendo. No me enganchaba tanto con las novelas. Benedetti, bueno, y de ahí hay muchísimos escritores que me han gustado mucho. Sí, la verdad bueno, Allende, Isabel Allende, García Márquez, Vargas Llosa, me encanta. No lograría nunca un estilo así, ni sé si lo plasmaría, pero siempre tiene un estilo bien fuerte que no es para nada el mío, pero me gusta leerlo y no llego a incorporar ese estilo. No tiene tanta novela, no tiene tanto romanticismo, es diferente, pero me gusta mucho. Sí, me gusta mucho.
Sí, sí. Que por lo menos Vargas Llosa te gusta, pero no ha influenciado en tu trabajo. Yo supongo que no. No me pasó así con García Márquez, con Isabel Allende, que sí, yo evoco ciertas imágenes de ellos, pero no, como no, por ejemplo, con Vargas Llosa, no. Ajá. No me pasó eso. Y después muchos escritores europeos también, pero bueno, ya las traducciones son otro tema, cuando no hablan tu mismo idioma, digamos. Entonces tiene sus limitaciones también a la hora de escribir o de evocarlos. ¿Y cómo te mantienes motivada durante el proceso de escritura? ¿No te pasa a veces que el problema de enfrentarse a la hoja en blanco, que a veces uno tiene ese bloqueo de escritor? Todo el tiempo. ¿Y cómo logras? Intento leer. La lectura me lleva a otra, hace que la cabeza empiece a pensar y a ejercitar, a ver cómo hacemos. Pero sí, a veces escribo 4 o 5 renglones y digo, ¿y cómo sigue esto? Sí, cuesta. Pero bueno, yo le encuentro el remedio, digamos, en la lectura. Tip. ¿Y cuál ha sido tu experiencia publicando tu primer libro? ¿Cómo fue esa experiencia? Mi primer libro, cuando yo lo publiqué, estaba en Australia viviendo. Entonces, que es un poco también lo que me pasa ahora, ¿no? Que estando en Austria, no en Australia, lo publiqué como a distancia. Entonces hay muchas presentaciones no las puedo hacer, digamos, no estaba esto online tampoco, que a veces se pueden hacer presentaciones online, ya es diferente la venta, inclusive es online y más ebook, y no bueno, en ese momento todas estas herramientas no estaban. Entonces yo aprovechaba cuando iba a visitar a mi familia y ahí organizaba los eventos, y se vendía más de autor a autor, en las librerías de la ciudad donde estabas. Bueno, fue diferente. Ahora, de algún modo es más sencillo, porque tenemos un montón de herramientas, pero por otro lado, no estar en el país me implica un esfuerzo enorme en cuanto a la promoción, en cuanto a hacer ver el producto, porque termina siendo, cuando uno entra en la venta, termina siendo un producto, y si no lo vendes tampoco se lee. Pero sí, no es fácil. No es un proceso sencillo, más en estos tiempos que yo creo que no estamos. Yo soy educadora, soy licenciada en Ciencias de la Educación, y creo que no estamos formando lectores incipientes. Cuesta mucho lograr que los lectores se interesen en los libros. Sí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos esa parte de la lectura no es tan marcada, ¿no? Como en países como en Europa o Norteamérica. Sí, creo que hay un desinterés por la lectura provocado por un montón de razones. No vamos a detenernos en eso, pero sí, la lectura está como dejada un poquito de lado. Sin embargo, tenemos equipos electrónicos que están invitando todo el tiempo a leer, entonces es como una contradicción en sí misma. Sería otro análisis. ¿Y cómo te mantienes actualizada, por ejemplo, en cuanto a tendencias literarias o de pronto tú no te dejas llevar por esas tendencias, prefieres seguir como dejarte llevar por lo que tu instinto te diga que vas a escribir? Voy mucho a lugares, ahora que estoy en Argentina, particularmente a mercados de libros usados, antiguos. No me llama la atención tanto las tendencias literarias y demás. Sí, libros que a lo mejor no. De hecho, bueno, en Argentina, no sé si donde estás vos será común o no, podés intercambiar inclusive los libros que ya leíste, llevarlos. Entonces esas dinámicas me parecen sumamente ricas y que ayudan a conocer a otro tipo de escritores que no están, digamos, en las primeras líneas de librería. A veces si algún libro me llama mucho la atención o es un escritor que sigo,
me parece interesante. Si no, no me engancho con ese tipo de... Con el Interesante escritor esas de moda, dinámicas. digamos. Ujú. Muy interesantes esas dinámicas que mencionas del intercambio de libros y de poder intercambiar de pronto opiniones con otros autores, ¿no? Creo Sí, que hay, Argentina es uno de los países de Latinoamérica que más tiene enfoque en la lectura y en la escritura, ¿no? sí, eso es, hay escritores muy, muy interesantes, la verdad que de novela negra, y es sumamente rico y es verdad que yo en este país tengo un montón de grupos de lectura que son online, bueno, cada uno ofrece un título, en lo posible que no sea conocido, que podamos estimular a otros escritores, y sí, es muy rico, son muy ricos esos encuentros, pero bueno, están un poco alejados de del marketing y de lo que se ve en redes todo el tiempo. Sería muy bueno, digamos, estimular también, bueno, de hecho nosotras nos conocemos de un grupo también de lectores. Sí. Sí, Argentina tiene esa particularidad y estas dinámicas de cambiar libros. Bueno, ya tengo una caja con 10 libros para llevarlos, me traigo otros 10 que no los leí y después voy llevando el que como una biblioteca, pero en librerías, digamos. Ve qué interesante. Sí, ¿Y sí. cuál es tu mayor inspiración para escribir? Buena pregunta. La música, me tengo que estar con música, si no y esto que te decía de las experiencias de los demás, que generosamente me las ofrecen, porque saben que yo escribo, mucha gente, familiares inclusive saben que yo escribo y que quizás en algún momento vean eso escrito. Pero para mí una fuente muy importante son las experiencias de terceros. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, en el portento, ¿tú quisiste dejar algún mensaje o tratas algún tema central en el libro? El tema central del libro es la vida de esta mujer a principios de siglo, ¿no? Y la Patagonia, que es un lugar desconocido, porque realmente no es un lugar que está muy puesto bajo la lupa o que tenga luz encima. La vida de la mujer en esa época era realmente durísima. Estamos hablando de un lugar totalmente inhóspito, no había absolutamente nada. Hasta ahora es muy difícil acceder a la Patagonia. Y yo creo que no sé si tiene un objetivo un libro, ¿no? Sería como muy... pero digamos, el propósito, lo que cuenta, es la vida de lo difícil que era la vida de la mujer en el siglo pasado, más en lugares así. Donde no había absolutamente nada, ni para parir, ni un hospital, sigue sin tenerlo. O sea, hay lugares donde no hay los kilómetros y kilómetros y kilómetros que uno tenía que andar para llegar a una población más cercana. Digamos, es la vida de ella, pero reflejada en un montón de mujeres. La prostitución en esa época, estaban en estos lugares porque era un negocio para las mujeres que iban, no negocio, pero era una forma de vida, de ganarse la vida en lugares donde no había mujeres, ¿no? Y bueno, y lo que pasaban, con un clima tremendo, digamos, trata de reflejar eso, trata de reflejar la vida en lugares muy olvidados, lejanos totalmente, muy lejos de la civilización tal cual y como la conocemos, aunque sea en esa época. Y supongo yo viví que muchos años en la Patagonia, pero no en esta parte, digamos. Hay una parte que es muy linda, pero la parte desértica, fría de la Patagonia, que ha sido poblada y todavía, ¿no? Hay lugares que van a estar por siglos totalmente aislados, y lo duro para una mujer, ¿no? Supongo que también fuera del sitio ser inhóspito y alejado, también es abandonado por el gobierno. En este momento, la Patagonia, sí. Sí. Salvo,
a ver, poblaciones que son muy importantes, turísticas y demás, pero hay toda una línea que es, digamos, la línea central, si se quiere, ¿sí? Son kilómetros y pasa que es muy grande, pero más allá de eso, el clima, las distancias, no hay trenes en este momento, entonces, bueno, muy difícil, como el internet tampoco, cantidad de pueblos y pueblos donde no hay ni rutas, ni caminos, sí, está por el gobierno que sea, no importa cuál, es un lugar que es muy difícil de trabajar, y hay poblaciones que están, pasó, bueno, y en mi segundo libro, no en este, hubo la explosión de un volcán, el Puyehue, hace unos 10, 11 años, si no me equivoco, y no hubo más aeropuertos, no hubo, se cerró totalmente la Patagonia. Y, bueno, no estamos preparados para ese tipo de cosas que son naturales del entorno, y bien difícil la vida, bien difícil. Sí, sí. Entonces, sí, es muy importante esa visibilidad que tú tratas de darle a esta región y más aún a la mujer, ¿no? Que le toca enfrentar muchas dificultades allá, ¿no? El segundo libro, que si bien no está ambientado en otra época, es más actual, pero también tiene su mirada puesta en la Patagonia y cuenta acerca de la explosión del volcán Puyehue, que es un volcán chileno, pero por el tipo de viento que hay en ese lugar, toda la ceniza termina en la estepa patagónica, lo que se llama línea sur en Río Negro. Y murieron ovejas, la gente se quedó cómo acceder a lo mínimo y elemental, estaban aislados, no se sabía qué pasaba. Fue tremendo y hasta hoy, si vos caminás por la estepa, por estos lugares, hay ceniza, más de 10 años. Wow. Sí, fue muy difícil la vida de la gente en ese momento. Bueno, y mi segundo libro, que es Debajo de las cenizas, justamente, habla un poco de esto, de cómo vive una familia, una persona en un lugar donde no hay escuela, donde no hay, que se termina yendo y los pueblos terminan quedándose vacíos, y más con esta problemática, no era un poquito de ceniza, llegaban a la ventana de las casas. Fue una cosa tremenda, fue muy, si bucean un poco en Google y demás, el volcán Puyehue y para la zona fue totalmente devastador. Sí, bueno, y como cosas que no nos enteramos en el resto del mundo, ¿no? Precisamente por lo remoto del sitio. Del lugar, y porque como no hay tampoco demasiada gente, ajá, y bueno, que pase. Sí, pero fue una cosa impresionante, y la cantidad de habitantes por metro cuadrado es muy poco, entonces lo que se invierte va, digamos, en relación a eso. Y bueno, todas las personas de ahí entraron en emergencia económica, ambiental, porque ni siquiera los autos podían transitar. Los aviones cerraron los aeropuertos de las ciudades más importantes, casi un año. Y bueno, y hasta hoy, como te digo, sigue habiendo ceniza y las distintas miradas en ese momento. Me acuerdo que fuimos con una amiga a sacar fotografías en ese momento, a entrevistarnos con la gente para escribir este libro, que finalmente terminó, y bueno, y nos contaban la angustia, ¿no? De estar totalmente dejados a la mano de Dios, con niños, bueno, ellos venden ovejas, la gente del lugar vende ovejas para su mantención, y no, se le morían, literalmente, se le morían todo el ganado, no tenían alimento, estaba todo tapado por las cenizas, y bueno, se morían de hambre o mordían el pasto, lo poco que quedaba de pasto, y se comían todas las cenizas. Y no, fue, sí, poco contado. Sí, pero impresionante todo lo que nos cuentan. Y te voy a cambiar un poquito de tema. ¿Qué papel crees tú que tiene la literatura en la sociedad actual? Por ejemplo, me parece el primero, pues, importante, por ejemplo, esto que tú nos narras, ¿no? Tú nos das a conocer cosas que de pronto nadie, personas fuera de Argentina, pues no lo sabemos. Depende,
qué se escriba y depende qué se lea también tiene o no un propósito importante o de mero entretenimiento. Creo que hay mucha, y voy a parecer mi mamá, miramos mucha televisión. Yo creo que le resta, tiene una competencia desleal ahí la literatura. Sí, Me parece, es mi opinión, quizá otros opinen, sobre todo en adolescentes, en chicos, que es un momento muy importante para promocionar, para que se interesen por la lectura, saber que tienen un televisor en la cabeza. Yo que he trabajado tanto con chicos, tanto, y con adolescentes también, lo que cuesta decirle, no, si vos te sentás y le das 10 minutos, te cambia la vida. Entonces, bueno, es una lucha muchas veces desigual de la literatura que tiene con las pantallas y demás. Están con nosotros, así que habrá que buscarle la forma de que sentarse a leer un libro, que no es un dispositivo electrónico, sea interesante. Es todo un desafío. A mí me ha costado mucho, cuando son muy chiquitos no, pero ya a medida que crecen y se complica. A mí me apasiona, yo veo un libro y ay, muero. O sea, pero eso es algo que es muy personal también, ¿no? A no todos les gusta leer. sí, no. Que uno Es muy que se dé la oportunidad, la mirada, que uno le ponga toda la energía, pero no te gusta, y no te gusta. es cierto. Es ¿Cómo muy te sientes difícil al transmitir Sí, esa energía, ¿no? Ese entusiasmo, al menos que tengo yo, ¿no? No todo el mundo, no, y no tiene por qué tampoco. sí, no, todos somos diferentes. ¿Cómo te sientes al ver tu trabajo publicado y leído por otros? Es un agradecimiento enorme. Si vendo uno, si vendo 1000, o sea, además de vender, que lo lean, porque el lector te deja horas de su vida en tu libro, leyéndolo, comentándolo con otro. Eso para mí es, ya con eso yo ya estoy súper satisfecha. Eh, y muy contenta, obviamente, porque me agradecen y esto de que les gusta y qué bonito. Y también lo que me decías vos, esto, yo nunca supe que pasó esto. Sí, yo lo agradezco, pero a la persona que lee y tiene mi libro 4, 5 días, una semana, el tiempo que le lleve leerlo, pero muy agradecido, muy contento. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera como escritora y cómo lo superaste? Y las frustraciones son un tema. A lo mejor preparas un evento para presentar el libro y 7 personas. Antes me perjudicaban más, la verdad. Ahora me siento con los 7 y charlemos, tomemos un mate, como decimos acá, y compartamos con lo que tenemos. Pero antes me costaba, sí, me costaba. O quizás un evento online y bueno, y lo vas a presentar, una lectura y vos ves que hay 3 personas, uy Dios, o no sé, o lo que sea. Y sí, cuesta. Este mundo de la literatura es muy difícil y como tú decías, estamos compitiendo con la televisión y ahora más con internet, dispositivos tecnológicos. Creo que el porcentaje de personas a las que le interesa la literatura es muy reducido, es bajo, ¿no? Entonces es Sí, difícil. muchas veces también nos quedamos con, que a mí me pasa, ojo, también, pero yo trato por eso de moverme en otros ámbitos, pero nos quedamos con autores ya muy consagrados, sin darle la oportunidad, sin conocer a otro tipo de escritores. Por eso esto de, bueno, a ver, veamos qué hay under, abajo. Que es lo que yo trato realmente, pero bueno, es también una sensación como de que te estás perdiendo mucho si no lees a un autor famoso, un escritor famoso. De pronto, ¿hay algún libro que hayas leído que te haya cambiado la forma de ver el mundo o que te haya pegado? No sé si me haya cambiado la forma de ver el mundo algún libro. Sí me enriquece y me fascina y realmente me da felicidad leer un libro.
que los que me aburren, no, pero no sé si me haya cambiado, más que me cambia la vida acá cuando yo escribo una página, cuando yo lo hago, pero no he tenido esa experiencia que hay mucha gente que dice que sí. Me siento feliz leyendo, eso sí, me encanta, y estoy haciendo otra cosa, me tengo que ir a trabajar y quiero terminar, quiero que llegue la noche. Eso sí, pero no que me haya cambiado, como que haya sido una iluminación, no. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo como escritora? Y escribir, sentarme a El escribir, acto en sí de escribir. el acto de escribir, de corregir y corregir, cómo queda mejor y esto y el punto y las personas que lo sentimos y lo vivenciamos de esta manera, y es fuerte, no te importa otra cosa, hay días que es eso, nada. Qué bueno. Horas. Qué bueno, porque por ejemplo a mí antes la parte de la corrección me estresa mucho, entonces disfruto mucho la parte de la escritura, pero entonces cuando ya llega la parte de editar, es otra escritura más. Sí, es otra, sí. Es escribir un libro de nuevo. Hay que volver así y revise y revise. Y revise y mire, sí, y mientras más nunca se termina la revisión. No, nunca se termina. Es más, editado y todo, yo lo vuelvo a leer y vamos que podría haber sido de otra manera. No, eso es por siempre. Y bueno, vamos a pasar a hacerte, te voy a hacer unas preguntas un poco más divertidas, más relajadas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el título más absurdo que has considerado para uno de tus libros? Una vez, un libro que todavía no edité, que lo tengo ahí a mitad de camino, pensaba ponerle una sola palabra que no voy a decir. Que no la puedes decir. Negro era el nombre, así. Entonces pensé, tengo una amiga que lee siempre mis libros, la verdad, antes me hace las críticas, la verdad que es una genia. ¿Vos le vas a poner eso? Así, ahora, negro, porque no, ya está. Sí, pero ahora es títulos cortos, sí, no. Negro, o sea, yo me pongo en el lugar del lector. Crea curiosidad. Sí, no sé. A mí me da risa a esta altura, ya lo dejaste, ya está. Pero bueno, el portento fue todo un tema el nombre, El portento, porque mucha gente no sabe qué quiere decir, no tienen ni idea de dónde viene. Es un nombre que no te vas a acordar del título si lo querés buscar. El portento quiere decir maravilloso, quiere decir encantador y demás, pero no es una palabra que usualmente uno lo tenga presente. Es el nombre de una estancia, ¿no? Eso está, eso te iba a decir que me sonaba. Sí. Pero bueno, también sonó bastante extraño en sus principios. Pero me parece que es como muy sonoro para la historia. ¿Hay algún personaje de tus libros que te gustaría encontrarte en la vida real? Y con Laureana, que es la protagonista principal del libro, tendría una charla. Sí. Podríamos tener un mano a mano. Sí. Y la otra protagonista del otro libro, que se llama Jimena, me encantaría conocerla. Sí, porque es una personalidad hermosa. Nada que ver con una con otra, ¿no? Pero es joven, es dinámica, tiene muchas ideas, se traga el mundo. Bueno, sí, valdría la pena. Si tuvieras que escribir un libro sobre un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Dinosaurio. Sí, muero por los dinosaurios. Sí. Y por el misterio ya que provocan, ya está. Sí, ya vale ya. La pena. Sí. Muy bien.
¿Hay algún personaje de un libro de otro autor que te gustaría incluir en uno de tus libros? Que tú digas, ese personaje pudiera yo meterlo en mi libro. Uno de Agatha Christie, cualquiera. Cualquiera de esos. No me acuerdo los nombres ahora de los personajes, pero la detective, no me voy a acordar el inspector Poirot y también, me encanta. Sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿y cuál ha sido has tenido de pronto algún momento inesperado, ridículo que hayas vivido durante el proceso de escritura? Cuando me ha pasado que cambiaba súbitamente la historia, de tenerla cerrada, sobre todo con el portento que tenía tantos detalles, tantos lugares, tantas fechas, y cambiarlo totalmente o cambiar el nombre y entonces cambia todo, absolutamente todo. Y con eso a veces, por eso me llevó tanto tiempo, porque pero mejor que pase esto y no esto. Entonces al cambiar todo, cambia lo anterior, lo posterior, sí, más que ridículo, agotador. Sí. Si tuvieras que darle un título a tu vida, ¿cuál sería? No tengo idea, a ver. Disfrute. Wow, qué chévere. Disfrute, sí. Sí, confieso que he vivido, como decía. Muy bien. Si pudieras escribir un libro, no sé, de cualquier género, ¿o cuál elegirías y por qué? Diferente a los que ya has escrito. Me cuesta mucho el humor. Si bien soy una persona súper positiva y todo, pero me cuesta mucho escribir es que es difícil. Cosas divertidas, que uno, como que también, no sé si uno, por el tipo de literatura y de camino que he recorrido, siempre tiendo para el drama. No sé cómo haría una novela graciosa, no sé cómo se hace, no la imagino. No, y tampoco hay mucho, o sea, evidentemente no es un problema. Sí, nada más. Tampoco hay mucho, quizás una obra de teatro es distinto, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, pero una novela sí, me parece que no nos sentamos a leer eso, me parece, no sé, quizás sea una... Es difícil. Sí. Y la novela negra me cuesta también. ¿Pero te gustaría? Sí, totalmente. Quisiera hacer algo de humor. ¿Cómo lo hago? No sé, no. No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, el humor es muy difícil. Y sí, además depende de la cultura, o sea, quizás sea bien acertado en tu país, pero en otro no, entonces... Sí, ahora que no es todo... No es sencillo. Sí, no. Si tuvieras que escribir un libro con un personaje famoso, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, se me viene a la cabeza, no sé si es políticamente correcto. Me encantaría escribir sobre un personaje, Cristina Kirchner, me encantaría. Sí, es muy atractivo escribirlo. Esos personajes así controversiales tienen mucho material. Dan mucho que hablar, sí, tienen horas. Bueno, ya entrando como a la parte final de la entrevista, ¿quisieras mandarle un mensaje a tus lectores? Que lo disfruten, que se sienten a leer placenteramente. La lectura nos hace olvidar del mundo, nos mete en otro, totalmente distinto. Total. ¿Qué planes tienes para el futuro como escritora o estás trabajando en alguna novela nueva? Tengo además de trabajos y demás, tengo varios proyectos empezados, uno bien adelantado, también con una novela histórica, otro que se basa en la epilepsia, que es la enfermedad que te contaba hace un rato, y sobre historias de personas con epilepsia. Tengo ya
varios proyectos que supongo que estarán para el año que viene. Y bueno, y ver qué recepción tienen, poder estar con mis lectores, que tengo por suerte ya varios bien, bien fieles y que Fieles esperan ansiosos lectores. ahí que sigue. ¿Y cuál ha sido la mayor lección que has aprendido a lo largo de tu carrera como escritora? La paciencia. Sí. Ejercito la paciencia totalmente. La espera, el tiempo, los procesos, no todo ya. No. Tienes que sentarte, esperar, quizás hoy no sea. Sí, la paciencia. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como escritor o como escritora? Sostener ese hábito, porque a veces trabajando y demás, no se puede, Sí. no. Esto que dicen que te tenés que ir a un lugar alejado y escribir, imposible, con niños, no. En ese momento, ahora ya mis hijos están grandes, ¿no? Pero ahora quizás sea más fácil, pero cuesta mucho sostenerlo, y poder sostenerlo ya es un logro en sí mismo, ya es mucho. Saber que nunca vas a vivir de esto, saber que lo haces porque realmente es una pasión y porque está y es súper interesante, ya es muchísimo. Sí. Porque puede que lo dejes en el camino, como no se ven frutos inmediatos, ni es algo que haberlo sostenido y saber qué es lo que quiero hacer, ya para mí es buenísimo. Es un logro, sí. Y Gabriela, ¿podrías decirnos a todos dónde podemos encontrar tus libros? Los libros para la gente que vive fuera de Argentina están en Amazon, El Portento y Debajo de las Cenizas, se pueden buscar ahí tranquilamente, y si no, y en Argentina, que Amazon no está, en la editorial Tinta Libre. Buscarlos por el nombre y bueno, está en formato electrónico, también bueno, en formato físico, así que bueno, te lo envían a tu casa. Oh, qué bueno. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por dedicarnos. Re linda idea, me encanta. Sí, en el blog de Mildred queremos apoyarnos entre todos los autores, como tú decías, ¿no? Que de pronto no somos tan visibles para todo el público, entonces es bueno apoyarnos y aprovechar esto, la tecnología precisamente a nuestro favor, ¿no? Sí, es una idea genial, y esto, que ayudarnos a que, bueno, se conozca lo que escribimos. Correcto. Bueno, muchas gracias a Gabriela. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Bueno, gracias. Hasta pronto.